Ok, hoy es 11 de noviembre del 2021. La lección número 32, semana 16, la última lección del semestre, segundo semestre del 2021, Comunicaciones Eléctricas 1, donde vamos a ver pues resolución de ejercicios de cara al segundo parcial que tenemos el próximo martes 23 de noviembre. Y ya acabando noviembre y con eso ya el año se viene al final, ¿verdad? Estos son ejercicios del semestre pasado, representativos, digamos, de lo que se suele evaluar. Entonces, vamos a chequear un poquito, pues, el cómo el que se ve aquí en estos ejercicios. Enfatizando mucho en los conceptos que tienen los ejercicios. Ok, entonces, dice este primer ejercicio. Un transmisor de comunicación opera en presencia de ruido blanco con una densidad espectral de potencia bilateral de 0.25 por 10 a la menos 9 watts sobre hertz. Ojo en la terminología. Es ruido blanco, ¿verdad? Entonces, desde que nos dicen que es ruido blanco, pues asumimos que el ruido es así, ¿verdad? Es un espectro respecto a frecuencia. Por ahí es una densidad espectral, ¿verdad? De ruido. Y al decirnos que es blanco, pues es así planito, ¿verdad? Es flat, como le dicen los gringos. Y dice que es bilateral. Entonces, al decir que es bilateral, este valor de 0.25 por 10 a la menos 9, o sea, 0.25 nanos o 150 picos sería, es el valor ya en la representación bilateral, ¿verdad? Si fuera unilateral, va a ser 0.5. ¿Ok? Entonces, 0.25 nanowatts sobre hertz, esa es la representación del ruido. O sea, esa parte siempre es relevante, digamos, que lo tengan claro conceptualmente cómo armar eso. Dice, suponga que el canal de transmisión no agrega ruido adicional, entonces solo consideramos ese ruido. Existe una pérdida total entre transmisor y receptor de 50 decibeles, ¿ok? Entonces, ya nos plantean un escenario ahí, transmisor-receptor, entonces uno puede decir, bueno, si tenemos un transmisor, ¿verdad? Tenemos un receptor TX, RX, entonces hay una transmisión entre esos dos y hay pérdidas por 50 decibeles, o sea, menos 50 dB. Recuerda que pérdidas siempre son negativas. El ancho de banda del receptor es de 10 kHz. Entonces ahí hablamos de que el ancho de banda del receptor son 10 kHz. Lo cual es sumamente importante porque me condiciona la cantidad de ruido que puede incorporar a la señal. El ancho de banda, aquí sí 10 kHz. El sistema puede ser DSB-LC con índice de modulación de 1 o FM con una desviación de frecuencia de 10 kHz, ¿verdad? No me especifica el valor exactamente, o el sistema de modulación más bien, ¿verdad? En ambos casos, el transmisor trabaja con una moduladora senoidal de 10 kHz y amplitud de 1 voltio pico. Entonces, ahí lo que me está diciendo es que cualquiera de los dos casos, la transmisión es un MDT que dice que tiene una amplitud pico de 1 voltio. Eso me lo facilita, ¿verdad? Donde dice senoidal ahí, o sea, siempre hemos trabajado, hemos asumido función cosenoidal, o sea, senoidal es que es ondulatorio, simplemente, digamos, no hay gran diferencia entre que sea seno o coseno, alguna pequeña diferencia en la matemática, pero eso solo suele ser relevante si combinamos señales. Entonces uno perfectamente puede decir coseno de 10 kHz, ¿verdad? Entonces serían 2pi por 10 kt. Voltios, ¿verdad? Voltios pico.
Am, y requiere una relación señal a ruido en el receptor de 40 dB. Entonces un SNR en el receptor de 40 decibeles. ¿Ok? Y el sistema, ¿verdad? Y como dice ahí, puede ser una de dos. O puede ser lo que llamamos AM, gran portadora, eh, con índice de modulación 1, ¿verdad? O FM con una desviación de frecuencia de 10 kHz. Se plantean dos casos ahí, ¿verdad? Ok, entonces primero dice, realiza un esquema general del sistema transmisor-receptor y calcule la potencia de ruido que ingresa al receptor, ¿verdad? No incluya sistemas de modulación específicos, solo transmisor y receptor generales. Bueno, eso es sumamente sencillo, ¿verdad? En ese caso, porque pues el sistema es muy simple, ¿verdad? Aquí nada más tal vez recordar, no lo dice explícito, ¿verdad? Esto es igual a lo que llamamos N sub 0 medios, siempre especificado de esa manera. Entonces, básicamente es lo que tenemos. Tenemos el ruido, ¿verdad? Ojo que si nos devolvemos a la redacción, dice un transmisor opera en presencia, digamos, el transmisor tiene ruido blanco, ¿verdad? Con esta densidad. O sea, aquí es donde está presente ese N sub 0, no sé, N sub 0 medios. O sea, el transmisor tiene ese ruido, en términos generales ahí. Entonces, ese ruido va a viajar y se va a atenuar, esos 50 decibeles. Y eso es lo que va a llegar al otro lado, ¿verdad? Al otro lado va a llegar eso y va a ser, por así decirlo, filtrado por el ancho de banda de 10 kHz. Ahí hay dos formas de trabajarlo. Podemos trabajarlo en unidades logarítmicas, ¿verdad? Podemos pasar esto a unidades logarítmicas y nada más restarle 50. O pasar esto, ¿verdad? A unidades lineales y hacer la multiplicación, ya que tenemos esto, pero hay que convertir uno de los dos, porque esto sale de aquí, se atenúa 50 dB y llega aquí. Sin embargo, lo que vamos a estar calculando es el ruido blanco, ¿verdad? Que después hay que limitarlo por el ancho de banda del filtro, y eso se hace en unidades lineales. Entonces, es un poco más sencillo, más fácil, digamos, más directo, pues hacer un cálculo en unidades lineales. Entonces, lo que uno hace, ya tenemos esto en unidades lineales, pasar estos 50 dB a unidades lineales, ¿verdad? Eso no debería ser mayor problema, ¿verdad? Entonces, esos 50 dB es 1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? En unidades lineales, eso, digamos, son unidades lineales, pero es adimensional, ¿verdad? No logarítmico, sino adimensional. Entonces, menos 50 equivale a eso. Que eso deberían de tenerlo, esperaría yo que bastante claro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que el ruido que llega a la entrada del receptor, ¿verdad? Entonces, a la entrada del receptor, lo que tenemos es punto 25 por 10 a la menos 9 multiplicado por 1 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Eso debería estar ahí como bien clarito, ¿verdad? Eso es lo que está llegando a la entrada del receptor. ¿Ok? Y lo que dice es, calcule el ruido que ingresa al receptor. Entonces, lo que ingresa se ve filtrado pues por estos 10 kHz ahí. Entonces, lo que ingresa es, y aquí es donde hay que tomar en cuenta pues los casos que tenemos, ¿verdad? Nada más tener claro, ¿verdad? O sea, lo que está llegando es ruido
que está aquí. El ancho de banda es de 10K, entonces quiere decir que va desde aquí, desde estos 10K, hasta los menos 10K de aquí, o de menos 10K hasta 10K, ¿verdad? Entonces, es esto que está aquí. Entonces, como es bilateral, ahí tenemos el valor bilateral, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es, el ruido, digamos, el ruido que ingresa es esto, ¿verdad? Con su debida atenuación. Y por ser bilateral hay que considerar 2 veces este espacio, ¿verdad? O sea, desde aquí a aquí, uno podría decir un ancho de 20 si quiere, ¿verdad? O algo así. Recuerden que el ancho de banda siempre se especifica por el ancho de banda que existe real, digamos, en el lado positivo de frecuencias. Entonces, cuando decimos 10K, eso implica que va desde menos 10K hasta 10K, ¿verdad? Bueno, viéndolo así, podría ser un pasabanda, porque no especifica, ¿verdad? No especifica. Puede ser un pasabanda, de hecho, que más bien es más probable que sea un pasabanda, pero entonces, si el ruido es así, ¿verdad? El N sub 0 medios, entonces si es pasabanda, pues también va a pasar lo mismo, ¿verdad? Va a ser aquí, entonces aquí tenemos 10K que va aquí y 10K. O sea, conceptualmente es lo mismo, entonces es esta área, es esta área. Pero entonces hay que tomar en cuenta por 2 ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, el ruido que ingresa es 2 veces que esta área que está acá. Y esta área terminan siendo los 10K, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del ancho de banda por 0.25 por 10 a la menos 9 por, usando puntito, 1 por 10 a la menos 5, que era lo que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, la potencia de ruido del receptor, digamos, que ingresa al receptor, en este caso da 500 picowatts. Aquí no se pidió 100 decibeles o lineales, entonces se puede dejar así, ¿verdad? Lo podemos dejar en unidades lineales, a veces se especifica uno u otro manera. ¿Okay? Una pregunta. Vamos bien. Ahí es cuestión de tener muy claro el asunto de bilateral, siempre eso ocasiona a veces problemas. Entonces, tener muy claro el lenguaje que se utiliza, ¿verdad? Cuando es bilateral, unilateral. Recuerden que, por ejemplo, si se especifica que hay un ruido medido en laboratorio, o sea que el aparato midió, el aparato solo mide unilateral. Entonces, en ese caso es un unilateral, es el N sub 0 nada más, ¿verdad? Pero aquí se especificaba directamente que era bilateral. Entonces, eso ahí es importante tener. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, calcule la figura de mérito para la modulación de SBLC y para FM, ¿verdad? Ahí teníamos 2 casos, ¿verdad? Recuerden, la figura de mérito es esto, que me habla del desempeño del receptor, ¿verdad? En la demodulación. Este caso está sumamente estándar, la verdad bastante directo, no, no hay mayor complicación, ¿verdad? Casi siempre vienen algunas partes que son así. Entonces, hay 2 casos, ¿verdad? Que este es el que llamamos AM, ¿verdad? Y bueno, el FM. Entonces, es estándar, la moduladora es un tono senoidal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un tono es que podemos hablar del mu directamente, solo cuando es un tono, ¿verdad? Pero vean que lo que tenemos ahí es un tono. Sea por seno o por coseno es un tono. Entonces, se puede hacer. Entonces, simplemente, para el caso AM, la figura de mérito ahí está totalmente definida y es mu cuadrado sobre 2 más mu cuadrado. Y se especificaba que un índice de modulación de 1, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que decir ahí. Eso es un tercio. O un 0.33. Y listo, ¿verdad?
sumamente directo. En el caso del FM también, por ser la moduladora un tono, pasa algo similar, ¿verdad? Entonces, la figura de mérito, en el caso de FM, también está definida. Es 3 medios por beta cuadrado. Entonces, 3 medios por beta cuadrado, lo que hay que calcular es el beta. Beta está definido como delta F sobre FM. Y entonces el delta F también estaba bien definido, 10K, y también la señal de información tiene su frecuencia bien definida, 10K. Entonces, beta es igual a 1, ¿verdad? Entonces, con eso, la figura de mérito FM simplemente son 3 medios. O bien, 1.5. Aquí simplemente que no se les olvide, a veces se pregunta, hay casos donde se pregunta que le den una interpretación al número, ¿verdad? Aquí no requiere tantísima interpretación, son valores muy estándar, sabemos que FM es mejor, el desempeño contra el ruido del receptor FM, ¿verdad? Es mejor que el de la M, ¿verdad? Más bien el de la M empeora la señal, porque recuerden la definición de figura de mérito, ¿verdad? Figura de mérito es como la figura de ruido, ¿verdad? Pero esta es a nivel de un receptor propiamente. Pero que sepan interpretar los números, tomen nota de eso, porque puede ser que se pregunte de vez en cuando, ¿verdad? Se pregunta algo así, entonces no dejen puntos perdidos por detalles que al final de cuentas son súper importantes, ¿verdad? Saber interpretar los números como tal. Entonces, saber qué implica este 1.5 sobre este punto 33, ¿verdad? Incluso en la teoría en algún momento se comenta qué es lo que implica eso a nivel de potencia, ¿verdad? Si yo quiero que tengan la misma inmunidad al ruido, los dos sistemas, bueno, entonces cuánta potencia además tengo que transmitir en el AM respecto al FM, ¿verdad? Bueno, y eso es el 1.5 sobre 0.33, ¿verdad? Para igualarlos. Eso me da la potencia además que tengo que incrementar en el transmisor AM para que tenga un desempeño similar. Entonces, nada más ahí como el recordatorio, no se les olviden esos detallitos. La otra pregunta C dice, calcule la potencia promedio de la señal modulada en el transmisor para el caso de DSB-LC. Ojo que es de la señal modulada, ¿verdad? O sea, full la señal que se está transmitiendo. Ahora, hay que ver cómo calcularla, porque no tenemos la amplitud de la portadora. O sea, uno conoce cómo es la señal AM, ¿verdad? Entonces sabemos que es igual a C1 más KA por AM, ¿verdad? Por cos de omega M de T por cos de omega C de T. Esa es la expresión, digamos, de AM. Pero no podemos calcularla porque no conocemos a C, que a C es fundamental. Y lo que me están preguntando es la potencia promedio de la señal modulada, ¿verdad? No es de la información. La información sí está muy fácil. Luego, recuerden que, comentario ahí, nada más recordatorio, que todos los valores son potencias normalizadas. Si no se les indica una carga, lo calculan normalizado, o sea, sobre una resistencia de 1 ohmio, por aquello. Bueno, entonces este método no me deja, ¿verdad? ¿Cuál es el método, digamos, con el cual le podemos llegar a eso? Bueno, este sí lleva un poquito más, ¿verdad? Es un cálculo sencillo, pero no por nada ahí se dan 3 puntos acá en este caso. Bueno, yo puedo calcular la potencia de esa señal a partir de la relación señal a ruido del canal. Aquí, este es el caso AM, ¿verdad? Entonces, esta es la potencia M, ¿verdad? De la señal
en el receptor, sobre la potencia de ruido. La potencia de ruido es conocida, ya lo teníamos, ¿verdad? Eran los 500. Entonces yo puedo calcular ahí, entonces yo puedo decir, bueno, la potencia M en el caso del receptor es igual al SNRC AM por la potencia de ruido, ¿ok? Entonces, ya teníamos que eran 500 picowatts, pero no lo tenemos, ¿ok? Pero lo podemos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular a partir de la relación que se especifica que hay una relación señal al ruido de, de 40 dB ahí. Entonces, es una opción que se maneja, digamos. Vamos a ver. Se dice que el receptor, ¿verdad? Cuando se dice que en el receptor, ¿verdad?, haya un ruido de salida de 40, quiere decir que el SNR de salida en AM es igual a 40 dB, ¿verdad? 40 dB lo podemos pasar a unidades lineales, eso quiere decir 10.000. Por la relación, ¿cómo se llama? Logarítmica, ¿verdad? Que se tiene en ese caso. Entonces, sabemos cuánto es esa relación. Y, por otra parte, podemos, porque ya lo tenemos, la figura de mérito de AM es igual al SNR de salida, AM, ¿verdad? Sobre el SNR del canal en AM, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, es que podemos hacer, digamos, las relaciones, ¿verdad? ¿Qué andamos buscando? El SNRC de AM, ¿verdad? Que es este que está aquí. Entonces, yo de aquí puedo decir, bueno, entonces el SNRC de AM es igual al SNRO de AM sobre la figura de mérito de AM, que está ahí, ¿verdad? Y ya la calculamos en el caso anterior, entonces el de salida son 10.000 y el de AM es un tercio, que fue lo que calculamos aquí, un tercio, ¿verdad? Entonces son 10.000 sobre un tercio y ese caso me da 30.000. Entonces, la relación esta es de 30.000, con lo cual ya podemos calcular aquí, ¿verdad? Podemos calcular que la potencia M del receptor, entonces son 30.000 por la potencia de ruido, ¿verdad? Que son 500 picos, que sería el caso que está ahí. Por lo tanto, la potencia M del receptor, en ese caso, son 15 microwatts. Integra un montón de relaciones adicionales, ¿verdad? Ya este es un ítem un poquitín más complicado. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, bueno, me falta un detalle. Ya iba a pasar. La potencia modulada en el transmisor. Esto es lo que tenemos ahí en el receptor, ¿verdad? Entonces, en el transmisor hay que desatenuarlo. O sea, eso es lo que tenemos aquí. Ahora hay que desatenuarlo por 50 dB. Por 50 dB. Hay que desatenuarlo eso. Entonces, en ese caso, la potencia AM en el receptor, ¿verdad? Es la potencia en el transmisor, perdón, AM en el receptor por el inverso de la atenuación. La atenuación es 1 por 10 a la menos 5. Entonces aquí es por 1 por 10 a la 5. ¿Verdad? Lo que se atenúa para un lado crece para el otro, por así decirlo. Entonces agarrar estos 15 micros y multiplicarlos por eso. Entonces la potencia AM en el transmisor es de 1.5 watts. Faltaba ese detalle ahí. Entonces había que chequearlo. Entonces si ven que es un ítem que sí, digamos, combina los primeros
casos son todos sencillos, ya este requiere un poquito más de integración de tener muy claro, digamos, las partes, o cómo están conformados estos casos ahí, ¿verdad? Especialmente la figura de mérito, ¿verdad? Entender adecuadamente a lo que se refiere. ¿Alguna pregunta? Bien. El último ítem acá dice, calcule la potencia promedio de la señal modulada en el transmisor para el caso FM. Es un caso, digamos, es similar lo que tenemos ahí. Digamos, nada más que es con otra relación, ¿verdad? Pero digamos, el procedimiento en términos generales es el mismo que hay que hacer en este caso. ¿Por qué? Bueno, la potencia promedio de la señal en el transmisor, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí la potencia, FM en el transmisor, voy a empezar aquí, que eso me faltó hace rato, la potencia FM en el receptor por 1 por 10 a la 5, ¿verdad? O sea, esto es lo que aquí está desatenuado, por así decirlo, ¿verdad? En lugar de estar atenuado, más bien como vamos para atrás, entonces hay que calcular la potencia FM en el receptor, ¿verdad? Entonces, el SNR del canal en el receptor, ¿verdad? FM, un montón de subíndices ahí, es la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. La potencia del ruido ya la tenemos, entonces la potencia de señal es igual al SNRC, voy a dejarlo así nada más por no poner tanto subíndice, por la potencia de ruido. Este ya lo teníamos, ¿verdad? Es la misma relación, eran, para ver, no, no, mentiras, este no lo hemos calculado, este es el que ya tenemos. Este sí lo tenemos, que son 500 picowatts. El otro es el que hay que calcular, ¿verdad? En todos los casos nos va quedando pues una incógnita ahí, ¿verdad? Hay que averiguar y entonces para averiguar ese, que es ¿verdad? Es que aquí nada más le puse potencia de señal, este es de FM, estos son el mismo. Estos son el mismo. Y entonces, lo que hay que calcular ahora es el SNRC, ¿verdad? Entonces, el SNRC del canal, en ese caso, pues sale como la relación anterior de el SNRO sobre la figura de mérito, como en el caso anterior. El SNRO especificado, los 40 dB, ¿verdad? Son los 10.000. Y en este era 1.5 lo que teníamos. Entonces el SNRC, en ese caso, son 6.666.6666, etc. Entonces ahora sí, ya tenemos ese caso o ese resultado, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular que la potencia de señal FM, entonces son esos 6.666.6 por 500 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces, en ese caso son 3.3 picowatts y ya finalmente podemos calcular que la potencia, potencia FM en el transmisor son esos 3.33 picos por 1 por 10 a la 5, que en ese caso da un valor de 333 miliwatts. Y es un resultado con mucha coherencia. ¿Por qué coherencia? Vean que en el FM para tener una relación señal a ruido en el receptor hay que transmitir 333 miliwatts, mientras que en AM 1.5 watts. Es un montón, ¿verdad? Es como 4 o casi 5 veces por ahí la diferencia de potencia para tener el mismo desempeño respecto al ruido.
que esa es la parte conceptual que yo les decía, saber interpretar los números, ¿verdad? Eso venía desde la figura de ruido, y entonces el resultado es absolutamente coherente. No tendría lógica que para FM haya que transmitir más potencia, ¿verdad? Y ni siquiera parecido, tiene que haber una diferencia ahí, pues, considerable. ¿Alguna pregunta? Bien, que no los tome desprevenidos esta parte de repente alguien se puede estar preguntando, pero ¿por qué AM y DSBSC? Recuerden que en los temas, el tema de nosotros vimos para el primer parcial, entró AM, pero lo único que entró fue como lo básico, ¿verdad? Las definiciones de AM, gran portadora, portadora suprimida, banda lateral única, vestigial y ya. Después hicimos los análisis de ruido. Este es un caso totalmente de ruido, ¿verdad? Por eso es que estamos viendo las figuras de ruido, las figuras de mérito. Entonces, tiene algún conocimiento pequeñito, ¿verdad? De la parte AM, pero en general es un problema de este ruido. Y eso usualmente consideramos los problemas de ruido en este segundo parcial. ¿Okay? Entonces, para que no los agarre desprevenidos. Bien. De los problemas que también suelen venir, modulación de pulsos, pasabanda o algo así, ¿verdad? Generalmente por ahí viene algo similar. Entonces, el manejo de estos datitos. Entonces, entrémosle a este. Dice, se necesita transmitir 20 señales multiplexadas con un ancho de banda de 25 kHz cada una, ¿verdad? Entonces son 20 señales multiplexadas. Se lleva a cabo una discretización de las señales en 512 niveles de representación de manera directa mediante código PCM, ¿verdad? Uh, entonces, particularmente, aunque no se los pidan, bueno, particularmente yo considero que hacer diagramitas es muy ilustrativo. Hay gente que no los hace y está bien, si no se les pide no hay problema, ¿verdad? Pero yo particularmente sí lo veo muy relevante. Entonces, es un sistema de multiplexación, ¿verdad? Es un MUX de 20:1, ¿verdad? Lo que está ahí. Entonces son 20 señales que se están transmitiendo, que tienen un ancho de banda de 25 kHz. Muy ventajoso que todas sean iguales. Dice, se lleva a cabo una discretización, aquí no estoy poniendo la discretización, pero bueno, en el primer diagrama, ¿verdad? Pero de 512 niveles, 512 niveles. Eso es una discretización a 9 bits, ¿verdad? Entonces, hablamos de que es de 9 bits, porque 2 a la 9, 2 a la 9, igual a 512, ¿verdad? Entonces tenemos un código PCM que tiene como característica entonces que me da 9 bits por muestra. Me da 9 bits por muestra. Eso es directamente del código PCM. Donde dice de manera directa y uno puede asumir, ¿verdad? De manera directa que eso es totalmente binario, lo que se va a transmitir ahí, a menos que se especifique otra cosa, ¿verdad? Bueno, ahí va el canal del MUX que se está transmitiendo. Obviamente es una señal, porque es un MUX. Entonces son 20 señales, ajá. Dicen, calcule la mínima tasa de baudios, recuerden símbolos, ¿verdad? Del código PCM binario para cada señal. Entonces empezamos primero de manera muy de ir creciendo, ¿verdad? Ir viendo el problema. Entonces, primero calcular la tasa de baudios del código PCM binario de cada señal. Entonces, ¿qué hay que usar ahí? Nyquist, ¿verdad? Básicamente. Entonces,
Para cada señal tenemos un ancho de banda de 25 kilohertz. Entonces, si yo quiero muestrear eso, ¿verdad? Entonces la frecuencia de muestreo es 2 veces, pues, el ancho de banda, ¿verdad? Entonces 2 veces 25, entonces estamos hablando de una frecuencia de muestreo de 50 kilohertz. Eso quiere decir 50.000 muestras por segundo. ¿Ok? Eso es lo que está saliendo ahí, ¿verdad? Ahora, dice una representación de un código PCM, ¿verdad? De manera directa. Eso es como considerar el ADC, simplemente. Entonces, en el proceso de discretización, ¿verdad? Entonces tenemos esa cantidad, pero donde vamos a discretizarlo, cada muestra se convierte en 9 bits, ¿verdad? Cada muestra requiere 9 bits. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos 50.000 muestras, 50K, por 9 bits cada una, ¿verdad? Bueno, podemos verlo así. Tenemos 50 kilo muestras por segundo, por 9 bits por muestra, ¿verdad? Es una manera de verlo. Entonces se me va muestra con muestra y me van a quedar bits por segundo. Entonces eso 5 por 9 son 45, entonces son 50, 450 kilobits por segundo. Se suele poner así, ¿verdad? kbps. O sea, yo puedo poner kilo y puedo poner bits sobre segundo, pero se suele poner de esta manera. Ahora, en este caso, es un caso muy, muy directo donde un símbolo, ¿verdad? Es igual a un bit o un baudio, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a que la cantidad de símbolos por segundo es el igual a la cantidad de bits. Entonces son 450 kilobaudios. Baudios. Listo, ¿verdad? Esa es la respuesta. Porque se pregunta la tasa mínima de baudios del código PCM binario para cada señal. Entonces ahí es como el concepto de que aquí cada símbolo lleva un bit, nada más porque es binario. Nada del otro mundo. 100 preguntas, pues las dicen. Vamos con el B. Dice, si las 20 señales se transmiten utilizando multiplexación TDM, ¿verdad? Ya estamos hablando aquí. Usar TDM, o sea, intercalar las muestras ahí. Calcule la tasa de baudios de la señal multiplexada y el ancho de banda mínimo requerido por el canal multiplexado, ¿verdad? Entonces, sí, aquí es sumamente directo, ¿verdad? El caso, nada más hay que tener claro, digamos, los conceptos, ¿verdad? Que se van a manejar aquí. Vamos a ver. Primero, hay que tener muy claro y diferenciar adecuadamente lo que tiene que ver con ancho de banda propiamente de la señal analógica con la señal ya digitalizada, ¿verdad? Son como cosas diferentes. Cuando yo ya estoy transmitiendo aquí en el canal multiplexado, ¿verdad? Tengo las señales, los bits, y yo sé que cada bit voy a tener que muestrearlo. Voy a tener que muestrearlo una vez, ¿verdad? Cada bit hay que muestrearlo una vez. Entonces, en el canal aplican reglas un tanto diferentes propiamente de la señal, ¿verdad? Entonces, eso es relevante. Entonces, si bien es cierto, la señal tiene esto y la señal analógica, yo la muestreo a 50 kilohertz, cuando creo el código PCM, estoy enviando 450 kilobits por segundo. Entonces, aquí el concepto es, para
cada señal, ¿verdad? El PCM tiene 450 kilobits por segundo, ¿verdad? Eso es lo que tiene el PCM, 450 kilobits por segundo. Cada bit hay que muestrearlo una vez, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a que para esa señal yo necesito una frecuencia de muestreo de 450 kilohertz, ¿ok? Porque de esos bits que van ahí, cada bit tiene que ser muestreado una vez. Eso, a su vez, me lleva a que el ancho de banda, ¿verdad? Del PCM, y tal vez esto es bueno ponerle del PCM, ¿verdad? Entonces es la frecuencia de muestreo entre 2. Entonces, en ese caso, el ancho de banda del PCM es igual a 225 kilohertz. Eso para cada señal PCM. Ahora sí, cuando yo intercalo y uso un TDM, ¿verdad? Eso se dimensiona, digamos, o tiene un factor del número de canales por 20, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? Ahora sí, el ancho de banda del TDM va a ser igual al ancho de banda del PCM por el número de canales, en este caso por 20. Son 20 canales que se están yendo ahí, ¿verdad? Entonces, 225 por 20. Entonces, en ese caso, me da 4.5 megahertz. Ese es el ancho de banda y la tasa de baudios, ¿verdad? La tasa de baudios, entonces, es agarrar, ¿verdad? Aplica lo mismo, ¿verdad? Un bit es un baudio. Entonces, en el canal, ¿cuánto se está transmitiendo? En el canal se están transmitiendo 450 kilobits por segundo y por 20, ¿verdad? Se está transmitiendo. Entonces, de ahí me salen los bits por segundo, que es igual a los baudios. Podría decir que entonces esto es igual a 9 megabits por segundo, que es igual a 9 megabaudios. ¿Ok? Estamos claros ahí con ese cálculo. Estos son como cosas que siempre se preguntan y que es importante que las tengan claro. Esto se sigue usando hoy en día. Hay algunos problemas que tienen ahí que se les agrega, por ejemplo, bits de control, ¿verdad? Entonces se dice que si yo, por cada grupo de señales se le agrega un bit. Entonces el cálculo cambia un poquitillo, ¿verdad? O se le agrega un bit o un byte o algo así, ¿verdad? Entonces eso es lo que me altera, es que, por ejemplo, a la hora de transmitir, por ejemplo, si se enviaran bits para control de errores o de control o de sincronización, que eso lo tienen muchísimos sistemas, hay que agarrar a estos 9 megas y eventualmente agregarles un bit o algo así, ¿verdad? Y me altera ligeramente los números. Es un poquitito, pero me los altera y hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque entonces, a veces ahí está esa diferencia, ¿verdad? Entonces, que a veces hay que estar agregando un bit o algo así, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí con ese detalle. Terminemos el problema, no es tan extenso, ya lo que queda. Dice, si las 20 señales se transmiten, cada una desplazada en frecuencia con una técnica SSB, single sideband es que no me dobla la señal, ¿verdad? Recuerden que las técnicas de AM son técnicas de heterodinaje, desplazamiento de frecuencia. Entonces dice, si las 20 señales se transmiten cada una desplazada en frecuencia con una técnica SSB, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que tiene su ancho de banda digamos, de la señal, comportadora diferente y sin espacio espectral entre ellas, este,
calcule el ancho de banda total mínimo requerido por el canal y especifique el nombre del sistema de multiplexación. Bueno, el nombre del sistema, eso es un FDM, ¿verdad? SSB me está haciendo referencia a heterodinaje, ¿verdad? Que es desplazamiento. Pero dice que no, y no tiene, ¿cómo se llama? No hay incremento de ancho de banda, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 20 canales, 1, 2, 3, 4, a 20, ¿verdad? Canal 1, canal 2, hasta el canal 20, que está ahí. Y lo único que hay que determinar es el ancho de banda de cada canal, ¿verdad? Entonces, cada señal que tenemos ahí, ¿verdad? Requiere 225 kilohertz. Eso es lo que requiere cada señal. Entonces, si estamos hablando aquí de 225K, 225K, etcétera, ¿verdad? Entre todas esas, eso crece ahí por 20, ¿verdad? Entonces, el ancho de banda del sistema FDM va a ser 225K por 20, sería. Y ese caso son 4.5 megahertz. Lo cual es sumamente interesante, porque bueno, aquí no hay una pregunta reflexiva, pero es el ancho de banda del sistema TDM también, ¿verdad? Muy interesante. Pero claro, vean que generar esto es muy caro. Es más caro, digamos, generar esto en un sentido. Agarrar cada canal, desplazar cada canal, ¿verdad? Donde se dice SSB es porque si yo nada más uso un mixer normal, se me va a hacer double sidebands, ¿verdad? Si yo nada más multiplexo, serían del doble de esto, de 450 cada canal, y ahí sí se me va mucho más amplio, ¿verdad? O sea, generar el FDM es mucho más caro. ¿Por qué es más caro? Agarrar cada canal, usar una portadora diferente de cada canal, que sea SSB, que vimos que SSB no es trivial, ¿verdad? Probablemente filtros y demás, y vean que podríamos llegar a tener con un sistema tan exigente, digamos 4.5 MHz, eso lo vuelve caro, ¿verdad? Entonces eso es relevante. Y, bueno, y hay una última pregunta por acá que dice, si para la transmisión se utilizara un sistema 16-ario, ¿verdad? 16-ario, recuerden, M igual 16, que eso lo puedo transmitir con 4 bits, porque 2 a la 4 es igual a 16. ¿Qué ventajas y desventajas podría tener para los puntos? Bueno, C y D. Aquí hay un detalle. Antes estábamos viendo un temita muy por encima, estábamos viendo una técnica que se llama OFDM, pero en realidad esto es un tema de comunicaciones eléctricas 2, entonces lo quitamos para este semestre. Este semestre no estamos viendo nada de OFDM. Si se encuentran un problema viejo que diga algo de OFDM, ignórelo, porque no se va a evaluar, no va a haber nada de OFDM para ustedes ahorita. Es que antes lo estábamos dando como el concepto, muy por encimita, y podíamos hacer algunos numeritos, pero es un tema que se ve con alguna formalidad en comunicaciones eléctricas 2, entonces dijimos, no, mejor lo quitamos. Entonces, el punto D, no sé cómo para devolverme, el punto D, hablaba de OFDM, entonces la pregunta, bueno, ahí pierde ligeramente este sentido, pero bueno. La reflexión acá, independientemente, el punto C, ¿verdad? Es del FDM, ¿verdad? Frequency Division Multiplexing. Entonces, si yo utilizo, o sea, lo que hay que tener claro es que si yo utilizo esto, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Menos bits por muestra, ¿verdad? Porque yo con menos bits represento más. Eso sí, ¿verdad? Entonces, son menos bits por muestra. Digamos, si yo utilizara un sistema 16-ario,
resulta que voy a necesitar menos bits por muestra. En este caso, un símbolo, ¿verdad? Un símbolo 16 ario me va a equivaler a 4 bits, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy hablando de que tengo 16 niveles, ¿verdad? Y entonces cada símbolo me representa 4 bits. Eso al final de cuentas, digamos, sin hacer números, ¿qué ventajas y desventajas? La ventaja de que puedo transmitir a una tasa de baudios más baja. Y eso es una ventaja directa, ¿verdad? Ventaja, transmitir a menos baudios, ¿verdad? Para el mismo bit rate. O sea, para la misma cantidad de bits por segundo. Pero cuando yo tengo más niveles, hay un asunto fundamental, ¿verdad? Del binario a uno de 16, tiene la desventaja de que requiere, y eso uno lo puede ver a ojo cerrado, ¿verdad? Mayor SNR. No tenemos los elementos ahorita para hacer el cálculo preciso, eso también se ve en comunicaciones eléctricas 2, pero sí se puede saber, porque siempre pasar de un sistema de 16 niveles a un sistema de solo 2 niveles, ¿verdad? Yo requiero, y eso sí lo habíamos visto en la definición fundamental de ruido, requiero que el SNR sea más alto aquí, o bajar el ruido o subir la señal, ¿verdad? La potencia de señal para poder distinguir entre 16 niveles, mientras que para poder distinguir entre 2 es más bajito. Entonces, eso es como automático, uno lo puede tirar así de eso. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, hagamos la pausita para venir a ver uno que ya es propiamente de modulación FM. Entonces, hagamos pausita y ya casi venimos a ver ese problema. Interesante. Bien, vemos el otro problema que está por acá. Este es de modulación FM, este sí es más puro, por así decirlo, de FM. Y dice, la señal moduladora MDT 10 coseno de 16 pipevoltios se aplica a la entrada de un modulador FM cuya salida es, y aquí está la salida, ¿verdad? Entonces nos dan como los dos extremos de lo que alimenta y lo que sale del modulador, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se tiene ahí. Ok, 16 pi, sí. Ok, entonces tenemos como los dos extremos ahí, de lo que se alimenta y lo que se tiene a la salida. Entonces, estos casos casi siempre, pues, cuando tenemos eso, tenemos un modulador FM, tenemos aquí el MDT que lo alimenta, tenemos lo que está a la salida, que es el S, en este caso FM DT, ¿verdad? Entonces ahí uno puede deducir características propias del modulador. El modulador, pues, aplica un par de cosillas, ¿verdad? Nada del otro mundo. Aplica, pues, sus parámetros son la portadora, el omega C, ¿verdad? Podríamos averiguar el AC también y podríamos averiguar para este caso la KF, que es la constante, ¿verdad? Como es un tono lo que está averiguando, pues también podríamos averiguar el beta, lo cual implica pues, también el delta F, ¿verdad? Todo está adentro, digamos, de esa parte, ¿verdad? Entonces,
todo eso se puede ver. Ah, bueno, no, y el KF ya eran 10. KF es igual a 10. Aquí está. Ah, sí, porque la señal está en literales acá. Si me confunde con otro problema. Es que hay unos problemas que lo dan todo numérico, ¿verdad? Entonces a partir de ahí uno saca lo otro. Y se me confundió unos que estaba viendo anoche. Dice, a la salida del modulador se conecta un filtro ideal pasabanda centrado en 2 kHz con un ancho de banda 62 Hz, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un filtro, voy a poner el filtro acá, pues que se conecta aquí, ¿verdad? Es un band pass filter, ¿verdad? Entonces, si por aquí viene el SDT y un band pass filter con ancho de banda 2 kHz y, no, al revés, ideal centrado en 2 kHz, más bien, entonces en es un ancho de banda de 62 Hz y con una frecuencia central, llamémosle F sub 0, no le voy a poner C para que no se confunda con la de la portadora, de 2 kHz. Que por cierto, siempre que haya que especificar un filtro se especifica, bueno, si es filtro pasa abajo, siempre se entiende que va de 0 hasta cierta frecuencia, entonces la frecuencia de corte basta. Pero los filtros pasabanda siempre hay que especificarlos o por la frecuencia inicial y final, ¿verdad? Dos frecuencias, el rango, o por la frecuencia central y el ancho de banda. Eso lo digo porque creo que en el examen pasado sí había alguna pregunta que hacía referencia a especificar un filtro y mucha gente no lo especificaba bien, nada más decía filtro pasabanda, eso no es especificar un filtro, eso es decir el tipo de filtro, pero especificarlo siempre tiene que ver con sus frecuencias. Si fuera pasa alto, pues de la frecuencia de corte hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso es relevante. Aquí hay una tabla de funciones de Bessel que la dejé ahí porque se va a necesitar después, pero la puse acá de una vez. Entonces, pregunta aquí, bueno, primero, calcule el índice de modulación, ¿verdad? Entonces, tenemos todo, ¿verdad? Tenemos también de MDT, ¿verdad? Tenemos la amplitud de la moduladora, que son 10, tenemos el KF, tenemos la frecuencia de la moduladora, ¿verdad? Que serían 8, ¿verdad? Es 8 Hz, ahí muy bajito. Entonces, Dino, beta simplemente es delta F sobre FM, lo cual es igual a KF por AM sobre FM, entonces son 10 por 10, o sea, 100 entre 8, ¿verdad? Entonces, esos son 100 octavos, que es igual a 12,5. Listo. Conceptualmente, recuerden, podemos hacerlo ahorita porque podemos calcular beta porque es un tono lo que tenemos. Si no fuera un tono, no se puede aplicar beta, ¿verdad? Directamente, porque el beta parte de esta definición como tal, ¿verdad? Si no, habría que aplicar aquel concepto de D, ¿verdad? Que D es el equivalente al beta, digamos, pero para señales que no son tonos, ¿ok? Entonces, para tonos, sí utilizamos beta. Si no, utilizamos D, que conceptualmente, digamos, es lo mismo, pero pues aplicado como a dos casos diferentes. Donde D, cuando lo calculábamos, es pues la constante, pero en lugar de decir AM, ¿verdad? O sea, cuando decimos D, entonces tenemos también la constante, ¿verdad? Pero en lugar de decir AM, lo que decimos es el MDT max, que es lo mismo, ¿verdad? El D es como más genérico, porque el MDT max en un tono es la amplitud, ¿verdad? El AM. Y no decimos FM en una señal, sino usualmente lo que ponemos es el ancho de banda de la señal, ¿verdad? Entonces usualmente es el ancho de banda de MDT que me lleva a la máxima frecuencia. Como son frecuencias banda base, generalmente las consideramos desde 0 hasta donde termina el ancho de banda. Entonces, pequeñas cuestiones conceptuales, ¿verdad?
Nada más tenerlo claro, pues por formalidad, porque hay algunos cálculos que exigen un beta que si viene de un tono directamente, ¿verdad? Entonces, de tener cuidado con eso. Dicen, calcule el espectro de la señal a la salida del filtro. Entonces, calcular el espectro de la señal a la salida del filtro. Si nos devolvemos aquí, entonces tenemos el modulador, digamos, normalito, pero hay que tener mucho cuidado el filtro, si el filtro recorta algo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. En ese espectro, digamos, que se ve ahí, como se está aplicando un tono, y en realidad es como con coeficientes de Bessel, en realidad que uno podría especificar el espectro porque son una serie de pulsos delta, ¿verdad? En puntos armónicos con diferentes amplitudes que uno puede calcular, ¿verdad? En ese caso, vean que dice, calcule el espectro de la señal a la salida del filtro, esboce la magnitud, ¿verdad? Entonces un esbozo ya es como un dibujito, rotule el gráfico apropiadamente para su interpretación. 4 puntos, ya lleva su trabajito. Entonces, por un lado es calcular el espectro, es la señal, ¿verdad? Entonces, cuando se dice calcular el espectro es S de F, lo que hay que calcular. Y luego graficar ese SDF, ¿verdad? Entonces, tenemos, como es un tono, se puede hacer uso de manera directa, digamos, de las expresiones que ya tenemos para los casos de tonos, que es el caso más ampliamente utilizado, digamos, el que se suele ver más. Entonces, una de tantas expresiones que hay por ahí. Digo tantas expresiones no porque sean diferentes, sino porque tenemos diferentes expresiones a diferentes niveles, ¿verdad? De profundidad, por así decirlo. Y uno pues, calcula con la que sea más fácil, ¿verdad? Una que podemos ver es una que dice hace medios, ¿verdad? Por la sumatoria de los términos infinitos, porque la sumatoria teórica es de términos infinitos de los coeficientes de Bessel, determinados, ¿verdad? Por el valor n que tengan, y aquí vienen las funciones delta, ¿verdad? Porque son las funciones delta en f menos, bueno, lo podemos poner como, para ver si podemos poner como una sola. Va a ponerla como una sola por espacio, cuestión de espacio, ¿verdad? Más menos fc más n fm. Sí, lo podemos expresar así. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la sumatoria infinita de bandas, ¿verdad? En términos a partir de FC, ¿verdad? Los términos son armónicos con la frecuencia de la señal de información. Lo que hay que determinar, porque es lo que le da importancia a cada uno, son los coeficientes de Bessel. El enlace medios, ese es muy sencillo, ¿verdad? Porque de este 10 aquí tenemos el AC, ¿verdad? Que es la amplitud de la portadora. Pero entonces lo que hay que determinar es los coeficientes. Ahora, del caso anterior, los coeficientes dependen del índice de modulación, beta 12.5, ¿verdad? Entonces, hay que determinar los coeficientes del JN de 12,5. Hay que buscar los coeficientes en 12,5, ¿verdad? Y ver cuáles son relevantes. Sin embargo, antes de calcularlos todos, uno puede ponerse a ver cuáles vale la pena calcular. ¿Por qué? Porque dice, calcule el espectro a la salida del filtro, ¿verdad? Y el filtro, especifiquemos aquí el filtro. El filtro dice, un filtro ideal pasabanda, ¿verdad? Centrado en 2 kHz. Entonces, voy a poner solo la parte positiva, asunto de facilidad.
Entonces, está centrado en 2 kilohertz. Ajá. Y tiene un ancho de banda de 62 hertz. Ese es el ancho de banda que tiene, de 62 hertz. O sea, son 31 hertz para arriba y 31 para abajo. O sea, aquí llega hasta 2031. Y aquí serían 1969. 1969 hertz, ¿verdad? Bueno, 70, 30, sí, 31, ¿verdad? 72, ancho de banda, ajá. Hay que ver qué es lo que cae ahí. Cuando analizamos la señal, vemos que esta señal, la portadora, está en 2 kilohertz. Dividimos entre 2pi, me quedan 2000. 2 kilohertz, coincide con esto, todo bien. La señal de información, esta, ya la habíamos visto, que es dividir entre 2pi, 8 hertz, ¿verdad? 8 hertz. O sea, esto se va a ir moviendo de 8 en 8, ¿verdad? Entonces estamos hablando en 2K, aquí tenemos el J0. Y entonces ahí van a ir dándose los diferentes valores. Creo que podría ser más grande esto para dibujarlo ahí con calma. Entonces puedo tirar esto acá. Entonces digo, bueno, tengo aquí los 2K. Ya sabemos hasta dónde va a llegar el filtro, ¿verdad? Pero entonces voy a dibujar el filtro después. Entonces aquí vamos a tener 2008, 2016, 2024 y el que sigue está en 2032. Ese ya el filtro me lo corta, ¿verdad? Entonces son 3. 1, 2, 3, y la 4, ¿verdad? Ya está por fuera. No hace falta, o sea, sabemos que eso es simétrico, ¿verdad? El filtro viene aquí. Aquí está el bound filtro en 2031, ¿verdad? Y en 1969. Entonces, los distintos valores, bueno, aquí sería -8, 1992, 1900, aquí son 6, 84 y 1900, ¿ah? Son -8, 92, -8, 84 y -8, sí, 76 y -8, 68, sí, está bien. Que es el que se queda por fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno identifica ahí? Las bandas que son relevantes. ¿Cuáles bandas son relevantes? Aquí no le estoy poniendo todavía tamaño, ¿verdad? Pero estas son J0, J1, J2, J3. Esta es la de -1, que es igual de la de -2, ¿verdad? Entonces ahí están los valores. Entonces, lo que hay que revisar son los coeficientes de Bessel de las primeras 3 para 12,5. Entonces, esos son los valores que se vuelven relevantes. Si uno se devuelve aquí, bueno, aquí está resaltado 12,5, ¿verdad? Ahí están los valores. Y necesito hasta el tercero, hasta aquí. Entonces son estos. Estos son los que necesito. Eso es muy feo ahí. Sí. Más para resaltar los que sí son. Se soluciona esta cosa. Ahí, bueno, lo va a ver más feo aún, pero ahí está el J0, entonces son .14, el J1 .16, lo que me interesa la magnitud, .17 y .11. Esos son los coeficientes, digamos, que van a ser relevantes, ¿verdad? Entonces,
Esos son los que son relevantes. Lo que hacer es, ya, de vuelta esta cosa, voy a llevármelo al otro lado, voy a llevar esto hasta aquí. Estos son los que son relevantes. Lo voy a copiar, vengo para acá y los voy a mostrar acá. Ok. Entonces, ahí lo que tenemos es precisamente, bueno, este es el beta, beta, J0, J1, J2 y J3. Entonces, de ya con eso, podríamos construir, ¿verdad? La expresión. Ya con eso podemos construir la expresión donde S de F, entonces termina siendo 5, ¿verdad? Y indicar ahí los valores. Digamos, uno podría mantener perfectamente la expresión acá, porque si no se hace grande, ¿verdad? Hay que escribir 7 términos ahí. Desde n igual menos 3 hasta n igual 3, que sería lo que cubriría los términos de los jn de 12,5 por las funciones delta. F es la variable, entonces esa queda igual, más o menos, aquí sí lleva como el detallito, ¿verdad? De que serían 2000, podemos expresarlo como 2K, más N está ahí en la indicación, ¿verdad? De 8. Y pues indicar los distintos valores, ¿verdad? Que aquí están J0, J1, J2, J3. No los voy a poner todos por un asunto de tiempo. Y a la hora de hacer el grafiquito, entonces nada más de dimensionarlos, ¿verdad? Porque tenemos los valores y lo que hay que hacer es multiplicarlos por 5, ¿verdad? Lo que hay que hacer es multiplicarlos por 5. Entonces, pues sí, es un tanto laborioso. Pero bueno, cuando uno lo está haciendo, si no tiene que estarlo explicando, lo hace mucho más rápido, ¿verdad? Entonces aquí son los 2K, lo que les decía, los 2008, 2016, 2024, 1992, 1904 y 1976. Eh, todos se multiplican por lo mismo. Entonces aquí vemos que el más grande es el J2. J2 es el más grande. J1, 2, ¿verdad? Entonces es importante resaltarlo, que es un poquito más grande, punto 17. Entonces digamos aquí lo marca más o menos. Punto 17, el otro no tiene que quedar así a escala, ¿verdad? Punto 14 y el otro punto 11. 11, entonces serían los valores que hay que marcar. Entonces, J2 es el J0 es el punto 14. Entonces, este queda aquí, el J1 es el punto 16. Este queda aquí, el otro allá y el último queda aquí. Y listo. Ahora ese es el espectro de esa parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este DFM? Ok. Bueno, entonces, esa es esa resolución, ¿verdad? De ese primero. Luego dice, ¿qué porcentaje de la potencia de entrada del filtro sale del mismo? ¿Ok? Entonces, aquí es o sea, hay un concepto, ¿verdad? Atrás de lo que está ingresando al filtro. Aquí nada más voy a poner el bandpass filter y lo que sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que ingresa, aquí hay una potencia de la señal FM, ¿verdad? La full potencia es la que entra. O sea,
eso está expandido en el espectro, pero entra toda la potencia. Pero únicamente sale lo de las 7 bandas laterales, ¿verdad? Entonces, yo tengo que calcular la potencia de salida, ¿verdad? Que es la que tiene las componentes J0, 2 veces J1, 2 veces J2 y 2 veces J3. ¿Por qué digo 2 veces? Porque este es J0 y la de J1 es igual a la de J-1, ¿verdad? Entonces, uno lo puede poner así, J2 aquí y J3. Entonces, uno calcula las potencias de estas por 2, pero la de J0 solo una vez, ¿verdad? No, no se calculan las dos. De una mano levantada, dice Carlos. Profe, una pregunta. Cuando está Sí. haciendo el dibujo ese de los espectros, para la Ujú. magnitud usted no toma en cuenta el 5. Sí, 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 hay que tomarlo en cuenta. Ahí se me fue multiplicarlo. De hecho, sí que, lo hice indicativo, pero sí tiene toda la razón. De hecho, sí, los valores sí, sí Ok. son eso y hay que multiplicarlo por el 5. Eso es totalmente cierto. De hecho, que los valores son, si no me equivoco, son 0. Es que lo agarré ahí, 0.86, 0.82, 0.73 creo, y 0.55. Gracias, más bien gracias por la observación. Ujú. Sí, hay que tomar en cuenta el 5 multiplica todos. Lo que pasa es que el factor de escala me lo dan los J0, porque ese es igual para todos, pero sí, sí, es cierto. Gracias. Ok. Entonces, ay, ¿qué hice? ¿Qué le pasa a eso? ¿Cuándo? Listo. Ahora, entonces, de eso es lo que hay que calcular en este punto, ¿verdad? La potencia de la señal es sumamente sencilla, digamos. ¿Cuánto es lo que entra? La potencia Fm es simplemente 10 al cuadrado entre 2. Normalizado porque no se indica ninguna carga, entonces son 50 watts. ¿Verdad? Porque lo que me están preguntando es el porcentaje de potencia a la salida, ¿verdad? Ahora sí tengo que calcular la potencia de estos términos. Ujú. Entonces, yo digo, bueno, la potencia de salida, nosotros por ahí teníamos una, ¿cómo se llama? Alguna expresión. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo. Uh, esto que está aquí, ¿verdad? La forma en que está calculado, esto es la parte positiva, ¿verdad? Del bilateral. Y las fórmulas están hechas, digamos, esta fórmula sale de ahí, ¿verdad? Por eso es que tiene un más menos aquí. Este más menos que aparece aquí, ¿verdad? Hace referencia al bilateral. Ese más menos hace referencia al bilateral. O sea, yo dibujo eso otra vez, ¿verdad? Y esto se vale, digamos, porque el otro es totalmente simétrico, entonces yo puedo hacerlo así, pero sí tengo que tener claro que esta es la parte positiva del bilateral. Por lo tanto, cuando voy a calcular la potencia, tengo que tomar en cuenta esto, todo esto, 2 veces, ¿verdad? Y a su vez, entonces, vean que el cálculo se compone de varias partes. O sea, puedo calcular individualmente todos, pero entonces puedo calcular el del J0, 2 veces más 2 veces J1, más 2 veces J2, más 2 veces J3, y todo eso por 2, a su vez, ¿verdad? Entonces, ese P sub 0, ¿verdad? Viene siendo 2 veces, voy a ponerle aquí el comentario, ¿verdad? Por el asunto del bilateral. 2 veces por la potencia se afecta igual a todos, ¿verdad? Que es el AC cuadrado, este, eh, entre 2, para ver, esto es, a la hora de calcular la potencia de esto, vamos a ver,
dentro de las ecuaciones que manejamos acá, si revisan las ecuaciones, aquí con cada una de ellas, lo que sí había que tomar, digamos, es que esta es la de todo, ¿verdad? Y esto sí se calcula así. Aquí hay que agarrar el AC cuadrado entre 2, es como hay que hacerlo, no, aquí, perdón. AC medios entre 2, porque el espectro está dado de esa manera. Revisen las fórmulas y verán que cuando está la deducción, es que ya por el tiempo lo teníamos así, porque eso es cuando agarramos, digamos, cada espiguita está dada por el AC medios, por la parte esta bilateral, entonces está dada de esa manera. Y ahora sería el J0 al cuadrado, ¿verdad? Más 2 veces el J1 al cuadrado, más los podemos sacar a factor común, porque todos esos son 2, más J2 al cuadrado, más J3 al cuadrado, ¿ok? Entonces, eso es lo que calculamos. Y bueno, ahí tenemos los valores, tenemos AC y tenemos los J y demás. Por tiempo, también voy a poner aquí el resultado de eso, son 8,03 watts. Esa es la potencia de salida y el porcentaje ya es muy fácil, ¿verdad? Son 8,03 sobre 50, entonces eso me lleva a un 16,06%. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces ahí nada más de tener en cuenta las formulitas, en este caso que son tonos que está muy fácil. Y esta casi me la brinco. Calcule la razón entre la SNR en la salida del receptor FM y la SNR en la salida del receptor si la transmisión fuera M con índice de modulación de punto 85, ¿verdad? Entonces, es hacer los calculitos. Ahí en realidad, como es un tono, nuevamente se puede calcular fácil. Tenemos las fórmulas. Entonces, el SNR FM, si revisan las fórmulas por ahí, tenemos 3 AC cuadrado, KF cuadrado, la potencia de la señal moduladora, 2N sub 0 y FM a la 3, ¿verdad? Entonces, este, es cuestión de calcularlo, tenemos el KF, tenemos todos los valores ahí, para ver si tenemos todo, ¿verdad? AC, KF, DPM, ¿verdad? Está muy fácil porque es 10, ¿verdad? Entonces 10 al cuadrado, 8, entonces puede calcular. Tenemos FM, tenemos absolutamente todo. También podemos plantear el SNR de la M, en este caso, que es que también lo tenemos de formulita, AC cuadrado, K cuadrado, PM, sobre 2N sub 0 FM, ¿verdad? Si fuera el caso. Aquí lo único que no tendríamos es el K de manera directa, pero pues K lo podríamos calcular como mu sobre AM. Y esto sí lo tendríamos porque la amplitud, ¿verdad? De la sub M y el mu que me estarían dando es de 0.85, ¿verdad? Entonces ahí se puede calcular, ¿verdad? Entonces dice, calcule la razón entre ellos. Entonces esa razón es el SNR FM sobre el SNR AM. Si uno toma y sustituye, ¿verdad? Y hace toda esa, se van a cancelar un montón de cosas. Ahí hay que sustituir, ¿verdad? Un valor por ahí. La cuestión es que esto termina dando 3 sobre beta mu al cuadrado. Pueden tomarlo ahí. Puede ser numérico también, no pasa nada, ¿verdad? Puede ser numérico, no se está pidiendo una expresión algebraica. Y finalmente, ahí eso termina dando 648,78.
que nuevamente tiene razón, o sea, tiene lógica el resultado. ¿Por qué tiene lógica? Y porque el SNR de FM, por la naturaleza del sistema, tiene que ser mayor al de la M, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un número mayor que 1 y bastante, porque ese es el motivo por el cual FM se usa tanto. No tendría mucho sentido quede muy bajo, a excepción de que fuera narrowband, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos que el índice de modulación es 12,5. 12,5 es absolutamente wideband FM, ¿verdad? No hay quite de que eso es wideband. Entonces, wideband se sabe de sobremanera que tiene una ventaja, ¿verdad? De que va a tener una relación señal a ruido muy alta. Y comparado con AM, aún en el mejor de los casos, ¿verdad? Aquí no es el mejor de los casos porque se dijo 0.85, el mejor de los casos es cuando es un índice de modulación de 1, pero entonces es muy lógico pensar en este valor. Si hubiese sido un FM de narrowband, tiene que dar cercano a 1, ¿verdad? Tal vez un poquito mejor que 1, una cosa así, pero no mucho, ¿verdad? O sea, en wideband uno sí podría pensar que este cociente te dé 2, una cosa así, es razonable pensarlo, ¿verdad? Pero con un índice de modulación beta en FM de 12,5, lo único que tiene lógica, ¿verdad? Usando los mismos valores, porque es usando lo mismo, ¿verdad? Es que ese cociente sea muy alto. Si no, no tendría absolutamente ninguna lógica. Ok, buena pregunta. Bien, bueno, y si no hay preguntas, prácticamente ya con eso cerraríamos. Ya con eso cerramos lo que sería de esta parte. La otra semana, pues sí, bueno, y esta también queda hoy y mañana disponible para consulta, me pueden escribir, y podemos ver si hay espacio para hacer o sea, si a veces hay gente que me dice que quiere expresarme alguna duda, entonces que si nos conectamos, bueno, si tengo chance lo hago, si no me pueden enviar las dudas ahí, digamos, por WhatsApp o algo así, me mandan las dudas, las capturas de pantalla, ¿verdad? Y yo generalmente trato, ¿verdad? De ayudarles. Vean que el examen de ustedes está para martes. El fin de semana antes me queda totalmente reservado atender dudas los fines de semana. Y a veces hay muchas otras cosas que hacer. Entonces, si puedo los atiendo. Entre más clara sea la pregunta y más fácil de responder, pues más claro lo planteen, más fácil le respondo, ¿verdad? A veces me envían dudas un poco turbias. este, a veces están muy bien planteadas. Entonces, bueno, ahí lo vemos. Eh, listo, no sé, preguntas, algo. Dino, profe, que se acerca del TEC y nos da consulta presencial en cubículo. Va pasando como un fantasma ahí por la biblioteca. Ay, en la biblioteca que están habilitados cubículos y esas cosas. Sí, sí, está habilitado. Creo que ahora está para 2 personas cada cubículo. No sé si ya lo habrán aumentado un poco más. Ya, burbujas de estudio. Ajá. Sí, sí. No, y ahorita aparentemente va a poderse hablar de burbujas académicas. Bueno, y ni modo. Profe, ¿y Quedó, sí. Ujú. sabe algo de los cursos para el otro semestre? Algo escuché un chisme sobre presencialidad para laboratorios, talleres y que los teóricos iban virtuales o no sé cómo será eso. Si sí va a ser así. Lo que yo sé, bueno, yo no estoy dando laboratorios, entonces estoy ajeno de eso, pero sí todos los laboratorios van presenciales. Laboratorios básicos, digamos, SSA, de esos laboratorios que requieren como mucha gente y equipo, lo que van a hacer es que los van a poner en 2 laboratorios, entonces el profesor está ahí como brincando en las aulas para tener separación, ¿verdad? Y mantener el cupo, que sean siempre de 20, pero entonces los separan ahí. Este laboratorio ya de más alto nivel, creo que es como turnado, ¿verdad? Con
control, así un día vienen unos, otros vienen otros y ahí van. Y los cursos teóricos prácticamente todos se plantearon mixtos, donde por lo menos las evaluaciones van a ser presenciales. Y queda a discusión, a discreción, ¿verdad?, del profesor qué lecciones hace presenciales. Solo vi como un caso por ahí de alguien que pidió full presencialidad, ¿Quién? pero es que todavía hay como muchas incógnitas, ¿verdad? Hay cosas que están ahí incógnitas, entonces creo que nadie se la quiere jugar. Entonces todo el mundo lo pidió semi, entonces en el semi queda ahí como a discreción saber cuándo convocar. Ujú. Y el TEC no va a decir, bueno, yo soy de aquí de Cartago, pero para la gente que es alrededor del país, el TEC no va a decir nada como de deberían de evaluar que sí se vengan para cerca de la institución por eso mismo. No, yo no he visto. Lo que sí vi es que la asociación dijo que iba a pasar una encuesta a los profesores de que más o menos dijeran, o que dijeran, cuál va a ser la programación de sus cursos. Por ejemplo, cuántas veces hay que hacer presencial. Entonces, por ejemplo, Ok. por ejemplo, me preguntan a mí y yo digo, bueno, si los exámenes van a ser presenciales en tales fechas, y vamos a tener lecciones presenciales, no sé, una cada 15 días, una cada 22, O una no cada sé, semana. o una cada semana, no sé, ¿verdad? Entonces, que cada quien evalúe según lo que vaya a matricular, si le conviene o no alquilar un apartamento. Obviamente, sí, como decís vos sos de Cartago y da lo mismo, ¿verdad? Casi. Pero para la gente que es de lejos puede evaluar ahí, a partir de eso puede decir, bueno, si va a meter con este profe, entonces no me conviene alquilar. Lo que voy a hacer es viajar los días que tengo clases, ¿verdad? O llegan a algún arreglo ahí, no sé, ¿verdad? Eso es lo que sé. Ok. Pero la asociación todavía no la ha pasado, la encuesta. Sí, no, no. Entonces sí, no, todo bien, profe. Más bien, gracias. Ok, un gusto. Pura vida. Listo, entonces, chicos, entonces nos estamos hablando. Ahí les envío las comunicaciones de lo que faltan de calificaciones y demás, las instrucciones del examen que siempre lo envío. Y mucha suerte en sus estudios de final. Profe, Sí, ¿ese examen va a tomar también el mismo tiempo? sí está planeado para que sea al mismo tiempo. Ujú. Sí, es el mismo Ok. formato, el mismo tiempo. Igual, digamos, el formato es exactamente el mismo. Sí, listo. Bueno, y que pasen bonitos fines de semana, se cuidan, y mucha suerte en sus estudios de sus días. Hablamos, pura vida. Por ahí, profe. Buen día, Está profe. bien, Luego, que profe. estén muy Gracias, bien. profesor. Hasta luego. Bueno.